Al hablar un poco de los actores relacionados, nos nace aquí una pregunta: ¿de dónde buscamos problemas? Bueno, y estos problemas los buscamos justamente en los actores relacionados, que serían justamente las personas o empresas que de alguna manera están ligadas con nuestros emprendimientos, ¿sí? Todos los actores y tipos de actores de un sector en particular son una fuente de oportunidad, es decir, son una fuente de necesidad y también una fuente de problemas. Es decir, necesariamente ellos tienen, dependiendo del contexto, dependiendo del sector, una necesidad y tienen también problemas, ¿sí? Que nosotros como emprendedores necesariamente debemos identificar y obviamente también crear una solución que a futuro será obviamente nuestra empresa, ¿sí? Entonces, es importante que al iniciar la búsqueda justamente de esas necesidades, es el turno de identificar todos los actores que se van a encontrar involucrados dependiendo del sector de nuestra preferencia, ¿sí? Entonces, para poder descubrirlos, tenemos que hacernos específicamente tres preguntas. Primero, ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? En este caso serían conocerle a nuestros competidores. La segunda pregunta sería: ¿a quiénes le resuelvo el problema? Que en este caso serían a nuestros clientes potenciales y debemos obviamente encontrar una solución a su medida. Y la tercera pregunta es: ¿quiénes me resuelven el problema? Y aquí entran a tallar los proveedores del sector, ¿sí? Entonces, conocer nuestros proveedores y los problemas también que ellos suelen tener dentro de ese contexto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver también la fecha en la que los proveedores pueden hacernos las entregas, o el día, o qué capacidad tiene que tener nuestro depósito, qué capacidad tiene también este proveedor. Entonces es importante tener en cuenta todos esos eh, aspectos a la hora de analizar, ¿sí? Entonces, para enlistar a nuestros actores asociados, debemos ser obviamente muy específicos, porque eso nos va a ayudar a conversar con ellos y saber quiénes son y dónde están ubicados. Por ejemplo, aquí nos da un rubro de librería, que la idea es realizar trabajos por computadoras e impresiones, y habla de quiénes son sus competidores, habla de una librería Liliana de su barrio, del Super 6 de Ñemby y de una vecina que hace también impresiones de los trabajos, ¿sí? Habla de clientes potenciales, que serían los vecinos que no cuentan con computadoras en el barrio, o los que cuentan con computadoras y que no tienen impresoras, ¿sí? Y al hablar de proveedores, habla de la librería Nova y de las ventas al por mayor, ¿sí? Y habla también de que obviamente tiene que tener una persona que se encargue de las soluciones técnicas. En este caso habla de Solutec para la reparación en caso de que se dañe la impresora que usan obviamente para desarrollar eso, ¿sí? Entonces, mientras más actores relacionados podamos identificar, obviamente también más oportunidades vamos a poder específicamente encontrar. Aquí nos da nada más otro ejemplo del rubro de la panadería: elaboración de panificados, confites y postres. Los competidores habla de la confitería Roski Pan, de la Negrita, de Super 6 Cacique y del hipermercado Pueblo de Lambaré. Los clientes potenciales hablan de personas que pasan con sus vehículos frente al negocio: estudiantes de Unisal, estudiantes del Colegio Gutenberg, empleados de Cooperativa 8 de Marzo, Chortis, Imprenta Celegraf, Servix Petrochaco, también Copetrol, y Barcos y Rodados, que serían estaciones de servicios de la zona, y también vecinos del negocio. Y los proveedores serían Dulce Gracia de Luque, Interpan S.A. de Lambaré y Levapan. Y a estos actores relacionados nosotros vamos obviamente a necesitar conversar con ellos, ¿sí? Entonces, aquí nos van a nacer obviamente preguntas y necesitamos saber cómo hallamos los problemas, a través de qué preguntas, qué características debemos tener en cuenta y sobre todo cómo vamos a enfocar esa pregunta. Bueno, entonces dice que luego de que ya nosotros tengamos identificado específicamente a los actores, ¿sí? Lo que necesitamos hacer ahora es enfocarnos en conocerlos,
en aprender sobre ellos, ¿sí? Y saber cuáles son sus necesidades más urgentes. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de conversaciones o a través de la interacción con ellos, ¿sí? Entablando un diálogo con otra persona, podemos obviamente validar si nuestra idea de negocios o tiene un enfoque significativo específicamente para el segmento al cual vamos a dirigir. Aquí dicen que las conversaciones obviamente son una herramienta efectiva a la hora de validar nuestra idea de negocios específicamente y nuestra idea de innovación. ¿Por qué hablamos de idea de negocios y de idea de innovación o de idea de innovación? Porque podría ser ya un negocio que van a hacer o podría ser un negocio ya constituido, ¿sí? Por eso hablamos de algo que se innova o algo que nace de una, ¿sí? Entonces, a la hora de realizar justamente estas conversaciones debemos enfocarnos en lograr que justamente ese cliente potencial, nos cuente su historia y sobre todo que podamos saber qué es lo que busca y quiere en ese producto o servicio, ¿sí? Entonces debemos crear ciertas situaciones hipotéticas para que ellos puedan darnos, obviamente, su opinión respecto a ello, ¿sí? Entonces, como decíamos, es la clave para el éxito de cualquier emprendimiento lo referente a las conversaciones, ¿sí? Porque mediante ellas nosotros vamos, obviamente, a obtener la información necesaria para crear también una solución específica según los tipos de clientes y innovar también en nuestro emprendimiento en relación con la competencia o tener estrategias para la compra de materias primas, es decir, vamos a conocer a los proveedores, ¿sí? Entonces las preguntas necesariamente deben ser abiertas, esas que den espacio a que la persona pueda responder, pueda buscar, obviamente, o pueda expresar, mejor dicho, sus opiniones, pueda expresar sus deseos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta también esto, ¿sí? Aquí tenemos algunas preguntas guías, como ser cuéntame la historia, ¿verdad? De sobre cómo sucede tal situación. O sueles comprar eventualmente panificados. Y nos va a decir, sí, suelo comprar panificado. ¿Y de dónde sueles comprar el panificado? ¿Y qué es lo que buscas en un buen panificado? Entonces son preguntas que nosotros vamos haciendo para poder ver la percepción de ese cliente en relación con el producto que nosotros estamos o que vamos a ofrecer, ¿sí? Entonces dicen también aquí otro ejemplo, cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar en esta situación, qué tan rápido, perdón, qué tan seguido o qué tan rápido solucionas el problema que te suele presentar, ¿sí? ¿Cómo actuamos frente a ese problema o qué solución nos gustaría que se diera justamente a ese problema? Entonces, aquí nosotros vamos sacando, por ejemplo, cada cuánto el cliente necesita ese producto o quizás qué busca en ese producto y nosotros de acuerdo a eso vamos adaptando también nuestro producto, nuestro servicio a lo que el cliente quiere, ¿sí? Por eso que decíamos ayer justamente también o hablábamos ya en clases anteriores, mejor dicho, sobre específicamente que ese cliente ¿sí? está en ese lugar y que puede cambiar quizás el enfoque, que puede cambiar quizás la perspectiva y que busca diferentes contextualizaciones ¿sí? dentro del mismo enfoque. Es decir, no todos los competidores buscan lo mismo, como también no todos los consumidores buscan lo mismo, como tampoco todos los proveedores buscan lo mismo. Sí, y nosotros necesitamos diversidad de proveedores para no quedarnos sin stock. Necesitamos también, obviamente, esa competencia, que esa competencia sea sana. Necesitamos conocerle a esa competencia asimismo para poder ver qué enfoque tienen, si yo tengo que mejorar, si tengo que actualizar. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Entre pregunta y pregunta, entonces es aconsejable también poder indagar un poquitito y que por sobre todo también las preguntas sean como una guía para mí y no sean algo estructurado, ¿sí? Lo que buscamos es que la conversación sea amena, natural, fluida, ¿sí? Y que podamos lograr, obviamente, el objetivo que es recabar información, ¿sí?
es importante que nuestras preguntas sean abiertas, es decir, que le ayuden o que ellos puedan expresar su opinión y no algo que sea cerrado entre sí y no, ¿sí? Aquí tenemos unas preguntas para un plan de conversación relacionado a cada actor. Habla aquí de que los clientes potenciales, sí, a quienes les resuelvo el problema, dice, ¿ya probaste el baguette que hace la panadería Panfit? Dice, me dijeron que es una receta que trajeron directo desde París. Si hubiera el precio, aquí nos pregunta, ¿verdad? Si tuviera el mismo precio, ¿qué preferirías, el pan Felipito o el pan baguette? ¿Sí? ¿Sabes dónde puedo encontrar en tu barrio una panadería o confitería que tenga medialunas tan ricas como la panadería Panfit? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo un poquitito aquí de qué impacto tiene en el consumidor final mi competidor, ¿sí? Y por sobre todo también relacionar o buscar otros competidores que puedan estar ahí, porque hay muchas personas que trabajan en panificados o trabajan en el rubro de confitería, por ejemplo, pero que no tienen un local abierto, o sea, que hacen en su casa, que le hacen a sus vecinos, que le hacen a sus amigos, a sus familiares, nada más. Entonces nosotros estamos buscando de qué capaz, obviamente también son nuestros competidores, entonces que nos puedan dar también información de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros ahí le estamos indagando un poco al cliente sobre las características de nuestro competidor y sus preferencias también, porque le preguntamos si es que va a preferir el pan Felipe o si va a preferir el baguette, ¿sí? Entonces estamos viendo también qué es lo que quiere o qué busca, ¿sí? Habla de los competidores, cuál es la factura más rica que ustedes hacen, porque estoy organizando una merienda, por ejemplo, con amigas y quiero lucirme, entonces estamos viendo qué puede ofrecernos ese competidor, ¿sí? ¿Qué me recomiendas para comprar que sea bien rico y que no me haga gastar tanto? Porque estoy organizando también una merienda quizás y tengo un presupuesto reducido. También cuál es el mejor producto en este caso, ¿sí? Que ustedes tienen y cuánto sale. Y también la pregunta de si efectivamente tienen siempre en stock o solamente algunos días, ¿sí? Y ahí hacemos obviamente la conexión de que tenemos quizás un evento familiar y que vamos a tener los números 3 días antes. Entonces estamos viendo un poco la disponibilidad también y el stock que tiene ese competidor, ¿sí? Y también habla de los proveedores, cuál es el mejor dulce que preparan, unas medialunas ricas y competitivas, cuál es el dulce que más se vende, qué dulce tiene mejor rendimiento a las altas temperaturas, ¿verdad? Entonces estamos viendo un poco qué capacidad tiene nuestro proveedor y qué diversidad de productos tiene, siempre adecuando a lo que nosotros vamos a producir o a lo que de hecho queremos poner a disposición dentro del mercado. Recuerden que los proveedores por lo general van a tener una diversidad de productos y no todos van a ser quizás adaptados a mi producto, a mi servicio. Quizás solamente algunos pueda yo usar y otros sean direccionados a otro sector. Entonces, tengo que ver también eso y la capacidad que tengan ellos, ¿sí? Bueno, aquí vemos un poco la identificación de con quién conversar. Bueno, consultar sobre la idea de negocio o innovación. Debemos necesariamente conversar con nuestros clientes para saber qué es lo que buscan o lo que necesitan. Sí, sobre la receptividad del producto o servicio o cuánto se vende, obviamente vamos a tener que conversar, de hecho, con nuestra competencia, ¿sí? Es decir, los que producen los mismos productos o servicios en sí, ¿sí? Y la consulta sobre la calidad específica de la materia prima, obviamente vamos a tener que indagar con quién, con los proveedores, porque son ellos los que nos van a mostrar la diversidad de productos que tienen, qué productos salen más o cuáles salen menos, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo validar nuestra idea de negocios por medio de lo que serían las conversaciones. Aquí vemos que el rubro sería obviamente, de panificados en sí. Vemos un poquitito de los actores relacionados, que sería la empresa distribuidora de harina al por mayor, las tareas que realizan. Aquí tenemos básicamente lo referente en sí a la empresa en sí. Habla del jefe de ventas a minorista, habla del call center de seguimiento de ventas, el asistente de importación, el obrero, el chofer del camión y el cargador de harina, ¿sí? Es decir,
quienes realizan cada actividad o se encargan de qué tarea. Y acá están las tareas claves, como serían recibir el insumo del puerto, procesar el insumo y almacenar de manera quincenal, de manera mensual, puede ser de manera semanal también. Después vemos las ventas que se dan a las panaderías, la distribución rápida a las panaderías, ¿sí? Y todo esto obviamente se va a conectar o va a ser necesario que se conecte con los departamentos de la empresa, como ser logística, ventas, producción, importación y todo lo referente a procesos internos para la fabricación del producto en sí, ¿sí? Entonces aquí tenemos un poquitito un ejemplo de la estructura que funciona. Bueno, aquí también es importante ver el tema de filtrar sí o no, ¿verdad? Pasamos por ciertas preguntas también en cuanto al filtro de sí o no, ¿verdad? Muchas veces nosotros planteamos ciertas preguntas, ¿verdad? Pero no hacemos una revisión de esas preguntas, ¿verdad? Viste que tenemos que tener mucha empatía para la estructuración de las preguntas y ver cómo va a tomar también la otra parte de esa pregunta que yo le estoy haciendo, ¿verdad? Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿verdad? Si la respuesta a tu pregunta es un simple sí o no, nosotros debemos volver a redactar y adecuar eso a una pregunta abierta en la cual la persona o el cliente potencial pueda darnos su opinión, ¿sí? Justamente pueda hablar, pueda expresar lo que siente, ¿sí? Entonces las recomendaciones son evitar inducir respuestas, todo lo que exprese la persona debe ser espontáneo y es importante que nosotros nunca contemos nuestra idea de negocios ni tratar de vender nada, ¿sí? Solamente conversar para poder traer la información que necesitamos, ¿sí? No ser tampoco un robot, las conversaciones deben ser naturales, deben darse en un contexto abierto, que la persona no se sienta indagada, por ejemplo, no se sienta presionada a responder, ¿sí? Sino tiene que ser algo abierto, ¿sí? Entonces, no conversar solo con clientes potenciales, sino también tenemos que conversar, como dijimos, con los proveedores y con nuestra competencia, ¿sí? También es importante evitar conversar solamente con gerentes o con personas que tienen cargos altos dentro de cada uno de los actores, sino la idea es que nosotros podamos conversar con una persona que esté en contacto, por ejemplo, con un vendedor o con un asistente de call center o con la persona de logística, que obviamente es la persona que está ahí en el día a día y maneja quizás las respuestas que nosotros necesitamos para esas preguntas, ¿sí? Haber conversado con una persona de cada actor relacionado no valida nuestra idea de negocios, debemos hacerlo con una cantidad, dependiendo obviamente de la amplitud de las respuestas que buscamos, pero debe ser con una cantidad considerable, ¿sí? Y también no nos enfocamos solo en un actor relacionado, sino que básicamente en varios, ¿sí? Hacer la máxima en conversaciones que sea específicamente necesaria, ¿sí? Bueno, aquí hablamos un poquitito de por qué las conversaciones son más efectivas que la encuesta, justamente porque ellas nos brindan la información y nos permiten también descubrir más problemas y además permiten que las personas puedan expresarse de una mejor manera. Entonces, muchas veces el emprendedor no quiere seguir realizando conversaciones, pero se les debe demostrar el valor de las mismas en el desarrollo del emprendimiento. O sea, aprenderás más en un día de hablar con usuarios que en una semana de lluvia de ideas o en un mes de observar competidores o un año de estudio del mercado. Entonces, estos nos dicen Aaron Levy, quien es fundador de Box.com. Entonces, es importante ver, contactar y sobre todo también visualizar a todos nuestros actores relacionados y realizar la mayor cantidad de conversaciones posibles.